Hola a todos y bienvenidos a este apasionante viaje de 500 años de historia del contrabajo en 5 minutos. Pero antes... ¿Qué piensan los músicos del instrumento de cuerda más grande y con los registros más graves de toda la orquesta? No quiero herir a nadie. No es mi instrumento. Con esto quiero decir que un violonchelista no comprende muy bien el papel del contrabajo. No me atrevo a decir lo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué opinas tú del contrabajo? Pienso que el contrabajo debe de arder muy bien. Para poner una nota de humor, diría yo que es grande y que tarda en consumirse en el fuego. Pero hablando en serio, el contrabajo es la profundidad, el fundamento, la gravedad, diría yo. No solamente registros graves, la profundidad como base. A finales del siglo XV encontramos las primeras referencias a un instrumento grave de tamaño humano de la familia de las violas. Es en 1619 cuando Praetorius describió así en su tratado Syntagma Musicum un instrumento que denominaba gros contrabass, que medía más de 2 metros y cuya afinación era ya similar a la del contrabajo actual. Desde ese momento se podían encontrar diferentes modelos en tamaño y afinaciones, pero el más popular hasta el siglo XVIII fue un instrumento con trastes de 6 cuerdas, el violone, con esta afinación que veis en la imagen. Durante el siglo XVII, al aumentar el número de músicos de las orquestas, estos instrumentos se fueron haciendo imprescindibles para realzar la línea de bajo en las grandes obras de música sacra, como las de Bach, o en momentos especiales de óperas, como esta Tormenta de Alcione de Marin Mague, que estáis escuchando, compuesta en 1706 y que da paso al siglo XVIII, la que podríamos considerar como la primera edad de oro de nuestro instrumento. La aparición en el siglo XVIII del llamado violone vienés, un instrumento de 5 cuerdas con esta curiosa afinación, llamó la atención de grandes compositores de la época como Van Hal, Dittersdorf, Hofmeister, Haydn o incluso Mozart, dando lugar a los primeros grandes conciertos y obras de música de cámara de nuestro repertorio. De esta manera, su papel en la orquesta se hizo más relevante e imprescindible en todas las agrupaciones, como podemos comprobar en esta plantilla orquestal del Gran Teatro de Versalles de 1773. Con el siglo XIX surgen los primeros conservatorios y con ellos el gran desarrollo de la técnica y la creación de numerosos métodos y escuelas de contrabajo por toda Europa. La aparición del gran Domenico Dragonetti, con su potente sonido, gracias a su instrumento de solo 3 cuerdas y su especial modelo de arco, provocó que el violone vienés cayera en desuso. Mientras tanto, en los diferentes países se seguía experimentando con todo tipo de combinaciones de afinaciones y números de cuerdas, al mismo tiempo que nuestro instrumento estaba cada vez más presente en los grupos de cámara de la época y su papel en las orquestas empezó a cobrar personalidad propia con independencia de la línea de los violonchelos como hasta ese momento. Todo este enorme desarrollo evolutivo culminó en la segunda mitad del siglo con la figura de Giovanni Bottesini, probablemente el nombre más importante de la historia de nuestro instrumento, tanto por su enorme aportación de obras al repertorio como por haber desarrollado la técnica hasta un punto inimaginable en ese momento. Con él se consolida también la técnica de arco por encima de la vara, que conocemos actualmente como arco francés y que deriva de la técnica del violonchelo. En el siglo XX se dan varios factores que provocan lo que podemos denominar la segunda edad de oro del contrabajo. La estandarización de la afinación, tal y como la conocemos hoy de 4 cuerdas, mi, la, re, sol, la aparición de grandes solistas en todos los países occidentales que fomentan la creación de repertorio nuevo y la gran revolución pedagógica propiciada por la construcción de pequeños contrabajos para niños. Sin perder ese espíritu híbrido de toda su historia, hoy en día siguen conviviendo las dos técnicas de arco, francés y alemán, y también se utilizan bajos de 5 cuerdas o extensores, con el fin último de dar mayor profundidad y fundamento al conjunto orquestal, el principal motivo de su origen y de todo su enorme proceso evolutivo.
Y no podemos terminar nuestro viaje sin mencionar al jazz, la música tradicional o popular y todos aquellos estilos de música en los que el contrabajo es parte esencial como soporte rítmico armónico y donde también puede desarrollar sus enormes posibilidades melódicas, características que la han convertido en uno de los instrumentos más versátiles de la historia. Me despido ya con mi grupo Looking Back y nuestro viaje de vuelta a los orígenes del Renacimiento, aderezado con todo el conocimiento adquirido en estos 500 años. Nos vemos en el aula de orquesta y coro RTVE.